Hoy afrontamos la limpieza a fondo de la bici con agua. Si aún no habéis visto el vídeo de la limpieza sin utilizar agua, os recomendamos que lo veáis, porque haremos referencia a él en varias ocasiones. La regla número 1, que muchos ya sabréis, es que nunca debéis usar un chorro de agua con alta presión, como el de las gasolineras o hidrolimpiadoras. Pero como a pesar de la advertencia sabemos que algunos lo vais a terminar usando, os vamos a dar dos trucos para minimizar el riesgo. Primero, intentad no acercar la pistola a menos de 1 metro de la bici. Y segundo, nunca orientéis el chorro de agua directamente hacia los ejes, a las barras de la suspensión, sino orientándolo de forma perpendicular a los mismos. El agua a presión penetra en las zonas con rodamientos internos como bujes, dirección, pedalier, puntos de giro de las suspensiones y acaba disolviendo la grasa y echando a perder los rodamientos, sean sellados o no. También penetra entre la tija y el cuadro o por los agujeros de los portabidones y desde luego también lo hace en el interior de las suspensiones. Así que si es posible y tenemos el sitio adecuado, agua sí, pero la mínima, por el medio ambiente y sin presión por nuestra bici. Si la bici está hasta arriba de barro, primero debemos darle un manguerazo para invitar al barro a abandonarla y ablandar la capa de suciedad más pegada al cuadro y también al resto de componentes. Pero tened en cuenta que el desengrasante pierde eficacia si la cadena está mojada, así que si la bici solo tiene polvo, sería mejor desengrasar primero la transmisión. Lo mejor y más rápido, como os dijimos en el vídeo de la limpieza sin agua, es el limpiacadenas CM5.2 de Partool y un buen desengrasante como el Ecotec. Si no disponemos de él, pues nos tocará coger el cepillo e ir eslabón a eslabón sin olvidarnos en ningún caso de las roldanas del cambio, el cassette, el desviador y los platos. Lo mismo que os enseñamos en el vídeo de la limpieza sin agua. Y como con un cepillo es muy probable que tanto si usáis un desengrasante en spray como si no acabéis salpicando el disco trasero, os recomendamos taparlo con un trapo. Otra cosa mucho más importante de lo que pueda parecer es que no debéis utilizar productos de limpieza que no sean específicos. No recomendamos en absoluto desengrasantes como el KH7 o la gasolina o el gasoil u otros disolventes orgánicos agresivos. Estos productos no están formulados para no dañar los lacados de las pinturas, sobre todo las mates, las gomas, los plásticos e incluso los anodizados. Son muy agresivos y no se han desarrollado para los componentes de una bici. Y lo mismo con limpiadores o desengrasantes para lavar los platos, ya que son difíciles de eliminar por completo y pueden dejar restos. Nos ha pasado unas cuantas veces que hemos recibido bicis en nuestros talleres que frenaban bien y el cliente nos cuenta que sin saber por qué después de haberla lavado tiene problemas con los frenos. Lo más probable es que hayan quedado restos de detergente que no se han eliminado bien en los propios discos. Seguimos, nos queda el resto de la bici, que enjabonaremos con un detergente adecuado para bicis como el de Mamut, que podemos utilizar como spray o mezclándolo con agua en un pequeño cubo. Así eliminaremos todos los restos de barro y suciedad y será mucho más fácil si usamos unos buenos cepillos como los que os ofrecemos en nuestras tiendas y que además los de Mamut incluyen un cubo plegable. Utilizando cada uno para la parte de la bici para la que está diseñado, llegaremos a cualquier recoveco. La bici tiene zonas de difícil acceso que no se nos deben olvidar, como los bujes, la zona entre el pedalier y la rueda trasera, la parte trasera del puente o de las zonas interiores cercanas a la rueda de la horquilla de suspensión. Ahora, aclaramos la bici para eliminar completamente el jabón y el desengrasante. Utilizad la menor cantidad de agua, además de que será lo mejor para vuestra bici. No olvidéis que el agua es un bien escaso que nunca debemos desperdiciar. Nunca os cebéis, como hemos dicho al principio, en las zonas de rodamientos o en los guardapolvos de las suspensiones o en las zonas donde el agua pueda acceder al interior del cuadro. Si pensáis que esto ha podido ocurrir, es recomendable desmontar la tija y dar la vuelta a la bici para vaciar el agua que haya podido entrar. Y antes de meter la tija de nuevo, siempre engrasad el interior del tubo con un poco de grasa de montaje. Ahora secamos bien la bici. Para eliminar una parte importante del agua podemos hacer botar la bici sobre el suelo con las dos ruedas o levantarla con el freno trasero apretado y hacerlo con la trasera. Si queréis que quede impoluta, debéis secarla completamente con un trapo o camiseta vieja para evitar las marcas de gotas. Pero si no tenéis tiempo, al menos siempre hay que secar muy bien la cadena y el resto de la transmisión para evitar el óxido y además
tenemos que terminar la limpieza engrasando la cadena con un buen lubricante, y para eso tiene que estar seca. No os olvidéis de este último paso, porque si no, en la próxima salida montaréis con la bici impoluta, pero sin lubricante sufriréis la queja de la cadena en forma de chirridos, el cambio no funcionará tan suave y generaréis desgaste extra a toda la transmisión. Ha sido un vídeo largo, así que en el próximo vídeo os enseñaremos cómo y dónde engrasar la bici de la mejor manera. Muchas gracias por escucharnos, no olvidéis suscribiros y darle al me gusta si os ha sido interesante o habéis aprendido algo. Y nos despedimos con una sonrisa. Dice, oye, tú haces poco el amor, ¿no? Y dice, uy, ojalá. Nos vemos en el próximo vídeo.